Hola, buen día. Mi nombre es María Alejandra Díaz Fajardo y hoy vengo a presentarles el núcleo celular. Todos nos preguntamos, ¿qué es el núcleo? El núcleo es la estructura más grande y visible de la célula. Desde él se coordinan todas las actividades que la célula realiza. Se podría considerar como el centro de operaciones. Dentro del núcleo se encuentra la información genética de los seres vivos en una molécula llamada ácido desoxirribonucleico o ADN. En ella se codifica las instrucciones para crear una célula idéntica y para que el organismo sintetice o fabrique las proteínas que necesita. Dentro de este se encuentra el nucleolo, que es rico en ARN, que se encarga de sintetizar unos organelos diminutos llamados ribosomas. El núcleo en la célula eucariota se encuentra rodeado por una membrana. Esta se conoce como una envoltura nuclear y se extiende en el citoplasma para formar parte de los organelos celulares. A lo largo de la envoltura nuclear hay ribosomas y poros que conectan el interior del núcleo con el citoplasma y entran sustancias haciendo posible que parte de la información genética salga del núcleo y según con esta información que salió se formen en el citoplasma las moléculas y las sustancias necesarias para la célula. La principal función del núcleo es proteger la integridad de los genes y regular las actividades que tienen lugar en la célula y determinan la expresión genética. En el campo de la biología, la estructura de la célula que contiene los cromosomas, el núcleo tiene una membrana que lo rodea y es el lugar donde se elabora el ARN con el ADN de los cromosomas. Desempeña funciones específicas en la célula. Seguimos con las partes del núcleo. La cromatina, cromosoma, nucleolo, nucleoplasma, envoltura celular, membrana externa y membrana interna, poro nuclear. La envoltura nuclear es la principal estructura del núcleo celular que está compuesta por una doble membrana, una interna y otra externa. La cromatina es la sustancia que contiene el ADN. Los ribosomas son producidos en el nucleolo y exportados al citoplasma donde se traducirá el ARN mensajero. Poros nucleares. Los poros nucleares son los que permiten el paso desde el núcleo al citoplasma del ARN, los ribosomas, las proteínas, los carbohidratos, los lípidos, etc. Son estructuras que entran en el centro del núcleo de las células que transportan fragmentos largos de ADN. Nucleolo es el encargado de la síntesis de los ribosomas antes de que sean exportados al citoplasma. Nucleoplasma. En él se encuentran las cromatinas y los nucleolos. Membrana externa e interna. Las funciones de esta envoltura son separar el citoplasma del nucleoplasma y mantener separados los procesos metabólicos de ambos medios. ¿Cuál es la estructura del núcleo? El núcleo varía según el estado de la célula. A lo largo del ciclo celular se distinguen dos formas denominadas núcleo de interfase y núcleo en división. Función del núcleo. En el núcleo celular se controla la producción de proteínas y enzimas de las células. Para ello se vale del ARN mensajero, que es el encargado de llevar la información al ARN ribosómico en el citoplasma. Allí se produce la síntesis de proteínas enzimáticas que controlan los procesos metabólicos. Ahora vamos con algunas preguntas sobre el núcleo. Además de ser el principal reservorio de información genética, ¿qué procesos de información biológica ocurren en el núcleo? El núcleo, aparte de guardar información genética, guarda genes en forma de cromosomas. Organiza los genes de cromosomas, lo que permite la división celular. A través de los poros nucleares, transforma factores de regulación. También produce ácido ribonucleico que codifica proteínas. Segunda pregunta. ¿Cómo se da el flujo de moléculas entre el interior del núcleo y el citoplasma? ¿Qué moléculas atraviesan la barrera? Además de ser el principal
reservorio de información genética, ¿qué procesos de información biológica ocurren en el núcleo? En el núcleo, aparte de guardar información genética, guarda genes en forma de cromosomas. Organiza los genes de cromosomas, lo que permite la división celular. A través de los poros nucleares, transforma factores de regulación, también produce ácido ribonucleico que codifica proteínas. ¿Cómo se da el flujo de moléculas entre el interior del núcleo y el citoplasma? ¿Y qué moléculas atraviesan esta barrera? El flujo de moléculas al interior del núcleo y el citoplasma se da porque el núcleo transfiere un poco de información genética que van hacia el citoplasma. Esta información se transfiere en forma de código. Es la formación en la que se transporta el ARN mensajero. Las moléculas pequeñas pasan fácilmente a través del tapón del hoyo. La barrera está atravesada de forma regular por pequeñas perforaciones o poros que permiten el paso de ácidos ribonucleicos y proteínas. Estos materiales viajan al interior del núcleo y el citoplasma. ¿Qué son los cromosomas y cómo se forman? Los cromosomas son un organulo en forma de filamento que se encuentra en el interior del núcleo de una célula, que contiene material genético. Los cromosomas se forman por dos cromátidas unidas por el centrómero. Al final, estas se separan y forman dos cromosomas independientes que se distribuyen de forma equitativa entre las células hijas y su compactación del ADN es variable. Listo, eso es todo y muchas gracias.